Otro hijo del diablo, borracho, marihuano, perro, mantenido, puerco, basura. ¡Sos un puto, maldito chapín, guatemalteco! ¿Oyeron eso? Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a este canal. Hoy quiero analizar sobre este tema. ¿Debe un cristiano gritar, insultar y agredir verbalmente mientras predica la palabra del Señor? Quiero señalar antes de comenzar que este video no tiene el propósito de señalar ni tampoco de defender a ninguna persona. Solamente vamos a analizar este tema de acuerdo a la palabra del Señor. Hoy en día es muy común escuchar a muchas personas maldecir, insultar y agredir verbalmente a otras personas mientras supuestamente predican. ¿Esto es correcto o es bíblico hacerlo? Quiero mencionar que corregir sí es algo bíblico. Cuando usted corrige, está haciendo lo correcto delante de los ojos del Señor, siempre y cuando lo haga de acuerdo a la palabra del Señor. En Gálatas capítulo 6, en el versículo 1, dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí acabamos de encontrar en la palabra del Señor que corregir a otros o amonestar a otros es algo que sí debe de hacerse dentro de la iglesia del Señor, pero también nos indica que debemos de hacerlo de una manera correcta, también considerándonos de que nosotros podríamos caer en aquel error que el hermano o la hermana acaba de caer. Con esto no estoy diciendo que los cristianos nos deberíamos de justificar creyendo o pensando de que debemos de actuar de la misma manera. Lo que la palabra del Señor está diciendo acá es que nosotros deberíamos de corregir de una manera correcta, pues no sea que agrediendo a las personas más adelante seamos tentados y caigamos en este error para vergüenza. También nosotros encontramos en Santiago capítulo 5 en el versículo 20: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí la palabra del Señor dice que si nosotros hacemos volver a una persona de su mal camino, habremos librado un alma de la muerte y pues también habremos logrado cubrir multitud de pecados. La palabra del Señor es realmente clara en decirnos que nosotros debemos de corregir a los que en algún momento se desviaron de los caminos del Señor o cayeron de la gracia, o a aquellos que andan mal. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero entonces, ¿en qué se basan las personas que hablan de esta forma, que insultan tanto, que dicen basura, desgraciado, maldito, perro? En fin, utilizan estas palabras que la verdad suenan bastante agresivas. Cuando uno les pregunta acerca de esto, ellos señalan que en Apocalipsis 22:15 la palabra del Señor dice: pero los perros estarán fuera, los adúlteros, fornicarios, etcétera, todos los pecadores. Ahí habla la palabra del Señor que aquellos que nunca se arrepintieron de sus pecados estarán en un lugar de condenación. Por eso dice que estarán fuera los perros. Pero eso no nos da a nosotros el crédito para que nosotros hablemos o tratemos de esta manera a las personas que nos rodean, o incluso a los hermanos de la iglesia, o a personas que quizá en algún momento andan incorrectamente. Esto no nos da la garantía. También se refieren a un versículo bíblico que se encuentra en Filipenses capítulo 3 en el versículo 2, en donde la palabra del Señor dice que debemos de guardarnos de los perros, refiriéndose a los malos obreros, aquellos que bueno, aparentan piedad o aparentan ser hijos de Dios, pero por dentro son lobos rapaces. La palabra del Señor acá nos dice que debemos de apartarnos de ellos o guardarnos de ellos, pero nosotros tampoco podemos interpretarlo como una forma de predicar o una forma de tratar a las personas porque consideramos que no es correcto. Ahorita vamos a ver por qué. Debemos de corregir correctamente para dar gracia a los oyentes. Estas personas no sé si creen que por sus palabras agresivas lograrán que la persona se convierta o se arrepienta de su mal camino. Pero eso, querido amigo, querida amiga, querido hermano o hermana,
Eso no es trabajo de nosotros. La palabra del Señor dice que el que convence al hombre del pecado es el Espíritu. Eso es trabajo del Espíritu, no nos compete a nosotros. Nosotros solo predicamos la palabra, pero cuando una persona es usada por Dios, esa persona transmite un mensaje que impacta a la persona y hace que el Espíritu Santo obre en aquella persona y que se levante en algún momento de su lugar donde se encuentre, o se levante de su mal camino como el hijo pródigo y se convierta al Señor Jesucristo. Pero no nos toca a nosotros convencer a las personas. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Muy bien, en Efesios capítulo 4, en el versículo 29, dice la palabra del Señor: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Note muy bien lo que la palabra dice acá. Ninguna palabra corrompida, sucia, desagradable debe salir de nuestra boca, sino que aquella que es necesaria para edificación y para dar gracia a los oyentes. ¿Cómo pretendemos nosotros impactar a las personas tratándolas mal? De ninguna manera. No vamos a lograr de esta forma lo que tal vez nosotros pretendemos en algún momento. También dice acá mismo en Efesios, en el capítulo 4, versículo 31 al 32, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Oiga bien, no es correcto predicar con ira, con enojo, gritando, insultando, ni tampoco maldiciendo. Oiga lo que la palabra del Señor acá nos dice. Dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Ahora en el versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros. Oiga, benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Aquí no dice la palabra que digamos: vos te vas a ir al infierno o tú te vas a ir al infierno, desgraciado perro basura. La palabra no dice eso. Acá lo que la palabra está diciendo, que seamos misericordiosos, perdonándonos unos a otros si nos han ofendido. Debemos de perdonar, así como Cristo nos perdonó también a nosotros. Note bien cuán importante es que nosotros tengamos cuidado cuando hablamos, cuando nosotros corregimos o cuando nosotros predicamos. Note lo que dice Mateo capítulo 5 en el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oiga, cuando la palabra habla de fatuo acá, y nos vamos a enfocar principalmente en esa última frase, la palabra fatuo quiere decir tonto. Utilizamos otras palabras, otros términos que la verdad no quiero ni mencionarlos, para tratar a otras personas quizá en algún momento. Si utilizamos estas palabras, oiga, lo que la palabra del Señor nos dice, que en ese preciso momento quedamos expuestos al infierno de fuego. O sea, en otras palabras, nos condenamos. No es correcto, lo dijo Jesús, no lo estoy inventando yo. Si a alguno no le parece esta verdad, si a alguno no le parece lo que estoy diciendo, que arranque estos versículos de la Biblia, o que lo corte y que lo omita. Pero ya sabe lo que dice al final de Apocalipsis. Muy bien. También dice en Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37, nos dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Oiga, de toda palabra mala que digan los hombres, de ella darán cuenta en aquel día. Y oigan lo que dice el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Crean, nosotros nos estamos condenando al hablar así, al tratar así a otras personas. Cuando condenamos a otra persona, nosotros mismos nos condenamos. Dice la palabra del Señor: y tú, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, en tanto que juzgas, te condenas a ti mismo, dice el Romano.
Increíble. Nosotros mismos nos estamos condenando. Ahora, la palabra del Señor nos narra también en la epístola de Judas o en la carta de Judas, en el único capítulo, en el versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Satanás contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. La palabra del Señor dice acá que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición, no lo maldijo. Está claro que Satanás es nuestro enemigo, es nuestro adversario, con el que nosotros tenemos una guerra espiritual. Pero acá la palabra del Señor dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que al contrario dijo: el Señor te reprenda, porque él reconoció y reconoce que quien tiene toda la autoridad es el Señor, es Dios, no somos nosotros no somos nada sin Dios. Pero dice acerca de estas personas: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Oiga lo que dice la palabra del Señor: blasfeman de las cosas que no conocen, y de las que conocen aún por naturaleza, dice que se corrompen como animales irracionales, o sea, se hacen de los desentendidos, de los que no entienden, omiten la palabra. Y ahí está el problema. Para concluir, me voy a ir a Santiago capítulo 3, en el versículo 8 al 12. Dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Lo que la palabra del Señor está diciendo es que no podemos utilizar nuestra boca para maldecir a los hombres y luego bendecir a Dios con ella misma. O somos personas que profesan bendición o profesamos maldición. Debemos de tener en claro precisamente eso. ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? Aquí dice que la lengua de alguna manera parece un miembro indomable, que no se puede dominar, pero también dice que esto no debe de ser así, porque una fuente no produce agua amarga y dulce a la vez. O es dulce o es amarga. Analice usted qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Que Dios le bendiga y será hasta una próxima oportunidad en donde nos volveremos a encontrar.